2 seno de X. Por lo pronto tengo resuelto el problema de manera analítica en cuanto a las derivadas, ¿sí? Tengo la función original, tengo la primera derivada y tengo la segunda derivada. ¿Qué me falta? Lo que me falta es evaluar la primera y la segunda derivada con el valor de X igual a 3. Ese es un dato. Es la pregunta, ¿cuánto vale la derivada si X vale 3? Vamos a calcular. Y aquí está la evaluación. Si X0 vale 3, entonces primera derivada, X vale 3, será igual a 2, por el coseno de 3 me tiene que dar menos 1.98. Por favor, ahorita que estamos aquí presentes, verifiquen que su calculadora esté en radianes. Acuérdense que ese es un detalle que a veces se nos llega a ir. ¿De acuerdo? Y entonces yo encontré de manera directa cuánto vale la función derivada evaluada en X igual a 3. Este es su valor numérico. Es este. Es la derivada evaluada con 3. Segunda derivada, mismo punto que vale 3. Tomo el valor de 3, lo sustituyo en la segunda derivada y aquí nos da un resultado de menos 0.2822. Son dos resultados que obtuvimos, ¿verdad? Para la primera y para la segunda derivada, con X igual a 0. No tiene mayor problema, siempre y cuando sepa derivar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a resolver el mismo problema, pero desde el punto de vista numérico. Y la ventaja del punto de vista numérico es que no necesito conocer la derivada primera, la segunda derivada, para encontrar los valores de menos 1.98 y de menos 0.2822. Porque lo que necesito o lo que voy a verificar es que puedo calcular o aproximarme a esos valores sin conocer las derivadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Bueno, aquí viene el proceso. Entonces, tenemos que considerar tres cosas. Una, que para calcular la derivada debo manejar lo que se llama una diferencia hacia atrás, una diferencia hacia adelante y una diferencia central. Todas esas diferencias están en función o en referencia a un valor. ¿Qué valor? Pues el valor de xy. Y si la y vale 0, entonces el valor del cual estoy hablando es cuando la x0 vale 3. ¿Sí? Entonces, si aquí me piden que para la diferencia hacia atrás yo haga la diferencia de f de xy menos f de xy menos 1, lo que me están pidiendo es que evaluamos la función con x igual a 3 y que le reste la función evaluada con x de y menos 1. ¿Quién es x? Bueno, ese valor es el valor que se encuentra a la distancia de h, pero a la izquierda. Es un valor antes del principal, que es y. Entonces, el principal es y, y el anterior sería x y menos 1. Ambos están separados por h. H para mí es una distancia que vale 0.1. Diferencia hacia adelante. Otra fórmula. Ahora vean lo que pasa con la diferencia. Ahora tengo evaluada la función un valor adelante del principal, que es xy, y le voy a estar el valor de la función sobre h. Diferencias centrales. Ahora no aparece f de xy solito, sino que aparece el posterior, restándole el anterior y dividiéndolo entre 2h. Esas serían mis tres fórmulas. Vamos a evaluarlas. Vean, ese va a ser el llenado de nuestra tabla. ¿Sí? Dato es x0, que vale 3. O sea, xy, aquí iría exactamente a la mitad. Sustituyo el 3 en la función y obtendríamos la imagen de f de x. Otro dato importante y que me tienen que dar es el valor de h. ¿Cómo me voy a aproximar o a qué separación voy calculando los valores de x y los valores de sus imágenes? Sus imágenes los van a estar separados a 0.1. Vamos a ver.
Por ejemplo, para la primera derivada requiero nada más el siguiente, que es I, es el primero que es I. El siguiente sería I más 1. Vean la diferencia entre 3 y 3.1. Esa diferencia es precisamente H. Vamos hacia atrás. 2.9 y 3. La diferencia entre 3 y 2.9 también es precisamente 0.1. ¿De dónde salen 0.4785? ¿De dónde sale 0.2822? ¿Y de dónde sale 0.0832? Pues son los resultados de sustituir 2.9 en la función 2 seno de x. 0.2822 sale de evaluar la función en 2 seno de 3x, de 3, y 0.0832 sale de evaluar la función con x igual a 3.1. ¿Alguna pregunta aquí, chavos? Sí, profe, Dime, es justo lo que acaba de repetir. Los valores de dime. 2.9, 3 y 3.1 se sustituyen nada más en la función, en la primera, o sea, 2 seno de En, x. en la original, sí. Ah, ok. Acuérdate, voy a calcular la derivada sin conocer la derivada. Sí. Entonces, no voy a requerir, no quiero la pura función. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, me ayudas calculando. A ver, fíjate, calcula ahí con tu maquinita. ¿Cuánto te Sí, da 2 seno de 2.9? me da 0.4785. Ahí está, que es el imagen que tenemos ahí. Si haces Ah, lo sí. mismo con 3 y con 3.1, a ver, chécale. Sí, con 3 da 0.2822 y con 3.1 da 0.0832. Ahí está. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Ok, profe. no de nada. Muy bien. ¿Alguien más alguna pregunta? Muy bien. Vamos a seguir adelante entonces. Siguiente paso. El siguiente paso, pues, es sustituir esa información en las fórmulas requeridas. ¿Sí? Bueno, ahí en ese, donde dice observaciones, dice lo siguiente, ¿verdad? Es decir, el paso es punto 1, se evalúan los valores de x, 2.9, 3, 2.1, y obtenemos las imágenes. ¿Sí? Ok, entonces pasamos a calcular la primera derivada hacia atrás. Pues chequen el orden de la fórmula. Dice f de xy. Si xy es x0, entonces voy a calcular f de 3. Ya lo tengo calculado en mi tabla. Menos f de xy menos 1. O sea, es un valor que está antes de xy. ¿Pero a qué separación? Pues está precisamente a punto 1 de separación. Por eso voy a calcular f de 2.9. F y todo lo divido entre punto 1. ¿Cuánto me dio de 3, perdón? F de 3 me dio 0.2822. Ya lo escribimos en la tabla. ¿Cuánto me dio F de 2.9? Ah, pues me da menos 0.4785. Hago esa diferencia y lo divido entre punto 1 y el valor de la primera derivada hacia atrás me da menos 1.9630. ¿Sí? Voy a regresarme un poquito en la presentación. Vean, el valor verdadero de la primera derivada es menos 1.98. ¿Por qué digo que es verdadero? Bueno, porque lo estoy calculando de una función que para mí sé que es cierta y es correcta. Menos 1.98 y el primer resultado que tengo o la primera aproximación es menos 1.9630. ¿De acuerdo? Volvemos a la palabra aproximación. ¿Sí? Entonces, como tengo tres formas diferentes de llegar al valor de 3, la siguiente forma es hacia adelante. Ahora vamos a evaluar un punto adelante de x0, que es xy más 1,
y le voy a restar el punto de referencia. ¿Qué distancia hay entre uno y otro? Pues estoy en 3 y le aumento 1, perdón, le aumento 0.1, me da 3.1. ¿Cuánto nos dio la función evaluada para 3.1? Pues me dio 0.032. ¿Cuánto me dio la función evaluada para, perdón, aquí, para 3.0? Pues me dio 0.2822. Y lo mismo, esta información la tengo en la tabla, ¿sí? Hago la diferencia y divido entre 0.1. Esa diferencia entre 0.1 me da menos 1.99. Y vuelvo a lo mismo. Hace rato comparamos con el valor verdadero, que era menos 1.98. Tercer cálculo. Ahora la derivada es la derivada central. Vean, aquí no hay f de x, y. Tengo únicamente un valor siguiente menos un valor anterior al propuesto. Ya también tengo esta información, solo que ahora vean, está dividido entre 2 veces h. ¿Sí? ¿Qué distancia habrá de 3.1 a 2.9? Pues hay precisamente el doble de h. ¿Sí? Hago la diferencia de las imágenes, que sería 0.0832 menos 0.4785, lo divido entre 0.2 y me da menos 1.9765. A ver, aquí alguien tiene alguna duda, una pregunta, algo que tengan problema. Muy bien. Oh, excelente, muy bien, chicos. Perfecto. Ahora la pregunta es, si ya tengo 3 resultados y los 3 provienen de la misma situación, ¿verdad? ¿Cuál es el correcto? Bueno, vamos a recordar un poquito fórmulas que ya hemos trabajado, como es la fórmula del error relativo verdadero. Error relativo verdadero porcentual. Si recordamos, es el valor absoluto de la diferencia del valor verdadero menos el valor aproximado, todo dividido entre el valor verdadero, multiplicado por el 100%. En la presentación, ¿cuánto valía el valor verdadero? Pues valía menos 98. Y tengo, ¿cuál? El de la derivada hacia atrás, el de la derivada y el de la derivada central. Entonces voy a 3 errores relativos verdaderos porcentuales. Vamos a ver el primero. Diferencia hacia atrás, valor verdadero, menos 1.98, menos valor de la diferencia hacia atrás, menos 1.900, no, esto es 63. Pero como ese es negativo, se va a volver positivo. Entonces aquí me queda una suma entre el valor verdadero por 100, me da 0.8586%. Ahora hacemos lo mismo, pero con la diferencia hacia atrás. Igualmente, valor verdadero menos valor calculado entre valor verdadero. También nos dio menos 1.99, ejecutamos la operación y me da 0.5051%. Diferencia central, error relativo verdadero, valor verdadero, menos valor calculado o aproximado, menos 1.9765, entre el valor verdadero por 100% y me da 0.1768%. Y aquí la pregunta es, ¿cuál de los 3 cálculos me genera el menor error relativo verdadero porcentual? Pues el que me genera el menor porcentaje de error es el de menos 1.9765. Entonces, puedo presentar como respuesta más próxima al resultado
a f' de 3 para cuando vale menos 1.9765.